más que todo en todo el mundo prácticamente el cambio climático. ¿Cuál es esa relación que también invita esta encíclica a que nosotros debamos tener con nuestro medio ambiente y cuál es esa, ese papel que nosotros tenemos con la naturaleza para bueno, protegerla y seguir mitigando todos estos problemas que tenemos con ella? Yo creo hay un punto importante que el Papa Francisco, él, digamos que hace una descripción de la crisis que hay, de la crisis ecológica y social. Eso es un punto importante. O sea, hablaré de eso más tarde. O sea, cómo la crisis ecológica es también es una crisis social y que no hay dos crisis, sino una sola crisis socioambiental. Entonces, es viendo esa crisis socioambiental que el Papa Francisco intenta como entonces hablar cómo nosotros somos los responsables o tenemos una responsabilidad altísima en esa crisis. Entonces, es un llamado, por supuesto, al ser humano a superar por un antropocentrismo pervertido, desviado, donde el ser humano se coloca en el centro de la naturaleza y por sus capacidades con relación a las otras criaturas, se cree en el derecho de poder hacer y deshacer. Y entonces, como decir, ese primer llamado es un antropocentrismo que, porque el ser humano ocupa un lugar privilegiado dentro de la creación, pero ese privilegio no se traduce en superioridad, sino en responsabilidad. Es el ser humano que es responsable, como lo dice San Pablo, de llevar toda la creación hacia Dios. Entonces, el primer llamado de Francisco es que nosotros somos responsables de esta crisis y que también podemos, si queremos, podemos cambiarla. Eso es importante. También la encíclica en su segundo capítulo habla sobre los relatos de la creación del Génesis, que se interpreta como una orden de cultivo responsable y protección de la naturaleza, y que también habla de los intentos pasados de justificar el dominio absoluto del hombre sobre otras especies, que dice que no son una interpretación correcta de la Biblia. ¿Cuál es esa invitación que nos hace ahí también a proteger nuestro medio ambiente? Exactamente, o sea, toda la crítica digamos, de ese antropocentrismo desviado, el Papa Francisco lo vincula y lo relaciona con una exégesis equivocada del relato de la creación, donde el ser humano, por supuesto, tiene una centralidad. Ahí el ser humano, pero como dije, esa centralidad no es superioridad, sino responsabilidad. Entonces, muchas veces el mandato de dominen fue entendido como abusen. Entonces, el Papa invita a una exégesis correcta de ese relato de la creación, donde dominar eh, tiene más el sentido de ser el dueño, en el sentido que Dios es dueño. La Biblia insiste mucho en eso. De Dios es la tierra y todo lo que ella tiene. Dios es el dueño de todo en la tierra. Entonces, el ser humano, en cuanto que recibe ese mandato de dominar, es un mandato a hacerse dueño y el dueño es el que cuida. O sea, cuando tú eres dueño de una cosa, o sea, por eso dicen popularmente, no sé si lo dicen en Venezuela, pero aquí en República Dominicana se dice que el ojo del amo es el que engorda el caballo. Entonces, es el dueño que cuida, el dueño no abusa de su propiedad, sino que al contrario, la mantiene. Entonces, el Papa Francisco invita a que ese relato de la creación, del Génesis, reciba una exégesis correcta y que el mandato de dominar es el mandato de cuidar el don que hemos recibido, porque la creación es un don de Dios, un don. Y nosotros tenemos una responsabilidad especial para cuidar ese don. Y eso significa entonces, por supuesto, entrar dentro de una dinámica que no es la dinámica del uso, del descarte, del abuso, sino la dinámica de cuidar, de cuidar. Porque cuando uno cuida, uno se hace responsable también
no solamente por el tiempo presente, sino también por las generaciones futuras. Eso es una cosa importante que el Papa llama la atención, o sea, que cuidar no es simplemente una cosa que nos beneficia a nosotros, sino que tenemos que ser responsables por las generaciones que vienen. Nosotros hemos recibido un planeta y nosotros tenemos que entregar también un planeta a esas generaciones futuras. Y, y la realidad es que si continuamos abusando del modo que lo hacemos, el planeta será inhabitable. O sea, el ser humano puede autodestruirse y destruir todo por su actividad. Entonces, es una invitación, inclusive, por supuesto que hay una invitación a una conversión, pero es una invitación también a ser racionales, a ser racionales, a ver que no es racional lo que estamos haciendo, porque no podemos pensar, bueno, ya yo no estaré aquí en 200 años, lo que pasa, pero eso es una irresponsabilidad supina, o sea, tenemos que pensar en los otros, en lo que tomarán el relevo de nuestras generaciones, así como nosotros lo estamos tomando y lo hemos tomado de generaciones pasadas. Entonces, es una invitación digamos, a una exégesis correcta del dominio, que no es abuso, sino ser dueño. Y ser dueño es cuidar. Bueno, Eugenio, eso también me lleva a parte de lo que habla el capítulo 6, que es sobre la educación y la espiritualidad eh, ecológica. ¿Qué se deberían hacer en los países para que, bueno, se pueda educar sobre este tema y, bueno, todos seamos parte y nos hagamos parte del cuidado del planeta? Sí, claro, aquí la educación tiene una importancia, o sea, muy grande. O sea, hay un énfasis en que tenemos que educarnos, porque el Papa usa incluso una cosa que viene en el lenguaje del mundo escolar. Él dice que somos analfabetos en el cuidado. O sea, que tenemos que aprender. Así como aprendemos a leer, tenemos que aprender a cuidar el planeta, y en eso somos analfabetos. Entonces, claro, esa alfabetización pasa por muchos registros, pasa por el registro de la alfabetización, o sea, del conocimiento, de que uno esté al día, de que uno se informe bien, de que siga lo que está pasando en el planeta, que no se deje confundir por las informaciones que tienen otros intereses, que son negacionistas, sino que se informen. Entonces, esa educación, eso es importante, estar informado. Pero también esa educación pasa por otro registro, que es el registro de la espiritualidad, el registro de la experiencia de Dios, nosotros como creyentes. Y la espiritualidad, nuestra fe, el Papa dice que tiene una serie de recursos que nos ayudarían a entrar en esa dinámica del cuidado. O sea que por eso la educación es también un llamado a la conversión. Y la conversión como que tiene, el Papa habla, por ejemplo, de una conversión ecológica, ¿no? Em, y esa conversión ecológica está basada justamente en la espiritualidad. Y eso tiene como varios grados, o sea, está el grado personal, está el grado comunitario y está también el grado político. Y aunque uno no pueda pedirle, por ejemplo, a los estados, a los jefes políticos que sean creyentes, pero sí que sean racionales. Y la racionalidad, lo que muestra la razón es que si seguimos en esa cultura del descarte, como dice Francisco, que descarta todo, si no entramos dentro de una dinámica donde nosotros podemos decir el menos es más, si no entramos en la dinámica de un concepto de desarrollo que implique no solamente un desarrollo tecnológico, sino que ese desarrollo tecnológico sea acompañado también por una ética. O sea, no se puede, si el mundo no queda mejor, dice el Papa, eh, después de grandes desarrollos tecnológicos, ese desarrollo es falso, porque tiene que ser acompañado de un desarrollo ético, de ético. Y ético significa
que yo tomo en cuenta todo lo que tiene que ver con el ser humano. O sea, no simplemente con lo creado, con el ambiente, sino con el ser humano que hace parte de ese ambiente. Entonces, hay una conversión que se pide, una conversión personal que es necesaria, pero no es suficiente, una conversión comunitaria que puede, digamos, adquirir una dimensión política en cuanto que la comunidad se reúne y exige a los representantes que ha elegido democráticamente para que se comprometan con ese cuidado por pura razón, por pura racionalidad, porque no es negocio social, dice el Papa, perder de vista eso que nos concierne a todos. No es negocio social perder de vista lo que es común a todos. También hablando sobre las políticas con esto sobre el ambiente, le quería preguntar qué políticas o qué acciones deberían tomar los gobiernos del mundo para poder terminar en sí de establecer políticas en sus países también para poder mitigar el cambio climático. Sabemos que a veces la ONU o las distintas organizaciones realizan planes para largo plazo sobre algunas áreas, por ejemplo, han hecho el de desarrollo sostenible, pero ¿es en sí los países cumplen con estas acciones o qué deberían hacer para que se terminen de cumplir estas acciones para poder mitigar el cambio climático? Tú sabes que ahí ya llevamos más de 30 años, eso que se llama la COP, que es la Conferencia de las Partes, y ya vamos por la 30 que se va a celebrar en noviembre en Belén, en Brasil. Y una de esas conferencias, que es la conferencia de París, se llegó, los estados llegaron a acuerdos que sí se comprometieron, por ejemplo, a que no se pasara el calentamiento no pasara de 1,5%. Pero esos acuerdos, o sea, son acuerdos de buena voluntad, en el sentido, bueno, los países, a partir de los relatos, de los informes científicos, se dan cuenta que si siguen así, si no se hace una transición de toda la actividad humana o de todo el uso por ejemplo, de combustible fósil que ayuda a ese calentamiento o que provoca ese calentamiento. Entonces, si no se hace eso, o sea, vamos digamos, en una dirección que no tiene vuelta atrás. Incluso se dice que ya hay cosas que no podemos echar para atrás, pero que se pueden ir como mitigando los daños y no seguir progresando en ese mismo sentido. Pero, entonces, políticamente los países se comprometen, pero el cumplirlo no hay ninguna legislación internacional que los obligue a eso. O sea, es una cuestión es un pacto digamos, de caballeros, pero los países continúan como manteniendo su soberanía en ese sentido y lo que se espera es que sean serios, que lo que digamos, que honoren los acuerdos que ellos mismos o sus representantes en esa conferencia de las partes eh, se han comprometido siguiendo, digamos, lo que ha sido el diagnóstico de la ciencia. Entonces, políticamente, eso es lo que se espera. Incluso, por ejemplo, yo participé recientemente en una celebración sobre los 10 años de la Laudato Si, en una conferencia en Río de Janeiro. Y bueno, y esa conferencia se consideró eh, como el paso anterior a Belén, donde tendrá la COP30, esa conferencia de las partes de las 30. Entonces, el sentido era, nosotros tenemos que ir a esa conferencia y hacer presión, que es el momento de implementar los acuerdos. Es el momento de implementar los acuerdos. Ya hemos hablado muchísimo, tenemos más de 30 años hablando, poniéndonos de acuerdo, haciendo diagnósticos, pero es el momento de implementar. Y eso yo espero, y eso es nuestra esperanza, que esa reunión, o sea, digamos que llegue, como dice el presidente, se les caiga la ficha y se den cuenta de que basta de hablar, o sea, simplemente hay que implementar.
los diagnósticos están ahí y esos diagnósticos no echan para atrás si nosotros no hacemos nada. Entonces, políticamente es un compromiso, digamos, que depende mucho de la seriedad de los países, de los intereses, porque a veces la política está dominada un poco por la economía, por intereses económicos, países que tienen, por ejemplo, petróleo y que esa es su riqueza, entonces ven esto como una amenaza para su propia economía. Entonces, pero no es pensar en el interés de cada uno, y vuelvo a insistir en ese principio del Papa Francisco, que no es negocio social perder de vista lo común. Que aunque que si yo no me puedo beneficiar, tendría que buscar otro modo de crecer económicamente, pero que si yo daño el planeta, daño a todo el mundo, daño a todo el mundo. Me daño a mí y daño a los otros también. Porque ese es un principio también del Papa Francisco de que todo está conectado, interconectado. No se puede uno decir lo que pasa en el Amazonia no tiene nada que ver con el Caribe, por ejemplo. No, todo está conectado. Ahora mismo nosotros estamos teniendo en el Caribe, hay una nube de polvo del Sahara que está viajando, que está viajando y que eso nos afecta. Entonces, eso está en África, entonces eso nos afecta. Eso va también para el Amazonas. Y digamos, un fenómeno natural, pero que con los cambios, por ejemplo, calienta mucho. Nosotros ahora, en este momento, está muy caliente y es un calor muy pesado, el aire está pesado, lleno de ese polvo, entonces eso dificulta la respiración digamos, o afecta mucho a personas que tienen ya una comorbilidad con las vías respiratorias. Y bueno, o sea, para decirte cómo todo está conectado, ¿no? Lo que pasa aquí afecta a otros, afecta a todo el planeta. Porque no es posible. Hay una imagen que el Papa usa mucho, que se usaba, dice, yo no puedo pensar si la casa es común, si la casa es común, vivimos en habitaciones diferentes, pero es una sola casa. La casa es común. Entonces, si está ardiendo un cuarto, ese cuarto que está ardiendo, de alguna manera afecta toda la casa. Ese es el principio que hay que defender. Y bueno, entonces se espera que políticamente, esa era tu pregunta, políticamente los países honoren sus responsabilidades, honoren sus responsabilidades y que esta conferencia que va a tener lugar ahora en noviembre en Belén de Brasil, sea la conferencia de la implementación de esos acuerdos que ya se han visto, revisto y que se sabe con certeza por la propia ciencia que si no se hacen, entonces ya caminamos hacia hacia una dirección donde ya probablemente no hay vuelta atrás, pero que todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Eso es lo importante.